Orlando Méndez es un ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, con más de 30 años de experiencia en análisis de vibraciones y balanceo dinámico en sitio. Todos los videos que hay en la red solo muestran programas de balanceo de diferentes marcas. El propósito de esta presentación es crear el interés de aprender de una manera sencilla la base teórica para hacer un balanceo dinámico en sitio y que este aprendizaje pueda representar una fuente de ingresos. El desbalanceo es una mala distribución de masas en un rotor que en condición operativa producen niveles severos de vibración. Las masas ubicadas en el disco producen las fuerzas centrífugas F1, F2, F3, F4, F6, cuyas componentes horizontal y vertical se suman o se restan para dar como resultado una sola fuerza centrífuga resultante R, que es la responsable del desbalanceo. El desbalanceo se produce a una frecuencia igual a la velocidad de rotación y se diagnostica mediante un análisis espectral de la vibración, donde se muestra como un pico de amplitud a 1 por RPM. Altos niveles de vibración por desbalanceo producen daño acelerado en rodamientos, correas, juego en alojamiento de rodamientos, fisuras en estructuras, rotura de cordones de soldadura, productos de mala calidad, rotura de rotores y niveles severos de ruido. El balanceo dinámico es un proceso que consiste en colocar una masa M1 igual y opuesta a la masa M que produce el desbalanceo. Para realizar un balanceo dinámico en sitio, necesitamos un equipo electrónico que nos muestre la amplitud de la vibración a la velocidad de rotación 1 por RPM en sus parámetros de amplitud en micrones o velocidad de vibración en milímetros por segundo y la fase de la vibración en grados. Para ver la amplitud de la vibración, se coloca el sensor en los soportes de la máquina en dirección radial, vertical u horizontal. Se sintoniza el analizador a la velocidad de rotación 17.6 Hz. La amplitud se lee en la parte superior. Para obtener la fase de la vibración, se dibuja en la polea una línea radial en un color que contraste con el de la polea para que se pueda observar con nitidez la fase de la vibración. Si el equipo funciona con un sensor óptico sobre una superficie mate en el eje, se coloca una cinta que refleje la luz láser del sensor. La fase se muestra digitalmente en la pantalla. ¿Cómo ubicar el desbalanceo en un diagrama polar? Con la amplitud y la fase de la vibración determinamos un vector que podemos dibujar a escala en un diagrama polar. La medición inicial de la vibración indica el desbalanceo del rotor. Amplitud 500 micrones, fase 45 grados. Un vector es un segmento de una recta que tiene un origen y es la representación a escala de una magnitud que tiene dirección. Método vectorial de balanceo dinámico. El balanceo dinámico consiste en determinar el peso que identifica el vector de desbalanceo y colocar un peso opuesto que lo contrarreste para disminuir la vibración en la máquina. Del peso que está produciendo el desbalanceo, conocemos la amplitud de la vibración, que es la representación de la fuerza centrífuga del desbalanceo, vector O, y la fase de la vibración, pero no conocemos la ubicación del peso en el rotor. Necesitamos colocar en el rotor un peso cuyo efecto sea el vector O' para contrarrestar al vector O. Peso de prueba. Detenemos la máquina y colocamos en el rotor un peso de prueba, peso P. Operamos nuevamente la máquina para tomar la medición, amplitud con peso de prueba y fase con peso de prueba.
Estos datos identifican un vector B que es la resultante entre el vector de desbalanceo O y el vector T, o sea que T es el efecto del peso. Del peso de prueba conocemos su peso, su posición en el rotor, su amplitud y fase de la vibración. Cálculo del peso de corrección PC y ángulo de corrección beta. El peso de corrección P sub C se calcula con la siguiente fórmula: P sub C igual a peso de prueba por la magnitud de O dividida por la magnitud de T. Trasladamos el vector T al origen del diagrama polar. La dirección debiera ser igual a la del vector O', pero en la gráfica se ve que le hacen falta beta grados para tener el mismo sentido. Por lo tanto, el peso de corrección se debe correr beta grados desde la posición del peso de prueba. Formato para trabajo en campo. Para tener un registro ordenado de las mediciones de amplitud y fases de la vibración, pesos de prueba, pesos de corrección, he diseñado un formato donde se anotan todos estos datos que servirán para tener un archivo del trabajo y para hacer el informe para el cliente. Los cálculos del balanceo se pueden hacer manualmente utilizando diagramas polares, escala triangular, transportador de grados, regla y una balanza de 0 a 500 gramos. Cuando estamos empezando a hacer servicios de balanceo, es muy bueno hacerlos con diagramas polares. Yo lo hice por un buen tiempo. Después hice mis propios programas con calculadoras programables. El balanceo dinámico es un proceso muy sencillo. Necesitamos de los equipos mencionados que ustedes pueden adquirir en sitios de internet. Lo más económico es un equipo que nos muestre la amplitud y la fase de la vibración. Lo más importante es aprender a hacer el balanceo por método vectorial y entender la lógica matemática del proceso. Próximamente estará en las plataformas de las redes un manual de balanceo dinámico en sitio que dice para enseñarles de una manera fácil y agradable los procesos de balanceo en uno y en dos planos. Les enseñaré cómo se hace un balanceo estático, balanceo sin fases de vibración. El manual incluye todos los programas de balanceo, de ubicación de pesos en el rotor, de balanceo estático, todo por un precio muy asequible a su presupuesto. La idea es que usted esté en capacidad de realizar balanceo dinámico en sitio de ventiladores, molinos de martillas, centrífugas, volantes de inercia, poleas, motores y en general cualquier rotor al que se pueda tener acceso para colocar o retirar peso. Recuerden que les habló Orlando Méndez. Estoy para servirles. Las dudas que tengan serán respondidas en los comentarios. Muchas gracias por su tiempo.